Bueno, a ver, empezamos a desarrollar la reforma judicial. Algunos datos que hay que tener en cuenta para lo que será la presentación de esta tarde. El texto todavía no se conoce. No. Hay trascendidos, hay alguna información que se ha conocido, pero básicamente lo que implica es que va a haber una reforma profunda en el fuero federal. En el de Comodoro Pi sí, pero también en el resto del país. Hay que tener en cuenta que hay lugares donde hay un juez federal con competencias múltiples, es decir, que un mismo juez resuelve desde un caso de narcotráfico hasta un caso de corrupción de un funcionario a nivel nacional. Tiene demasiada competencia y eso hay que entrar a modificarlo. El punto central parece ser, por lo pronto así está mediáticamente presentado, la posibilidad de una reforma de la Corte. Dos cosas respecto de esto. La primera es que se está formando una comisión que va a elaborar un proyecto que luego va a ir al Congreso y si es aprobado procederá a la reforma de la Corte. Mirá lo lejos que estamos de una cosa de la otra. Néstor, una consulta. Esta comisión, que ya vamos a tratar el tema ahora con Vero Urriola-Beitia, ¿esta comisión ya comenzó a trabajar de manera efectiva? Porque se señalaba que tenía que ser un trabajo casi urgente tras ser nominados y comunicados telefónicamente con Alberto Fernández. No, se va a hacer, va a ponerse en funciones formalmente en las próximas horas. Ayer decíamos que eran 60 días, no, son 90 días los que tiene para elaborar este proyecto. Pero más allá de si se va a ampliar o no se va a ampliar el número de la Corte, la discusión pasa por otro lado. La Corte funciona hoy, lo decía el difunto juez Carlos Fait, como un almacén de ramos generales. A la Corte puede llegar, por ejemplo, un caso de divorcio, o puede llegar una demanda laboral entre un trabajador y un empleador, y la Corte no está para eso. ¿Pero por qué se da esa situación? ¿Porque el sistema de apelaciones es el que determina que ese tipo de causas lleguen hasta el máximo tribunal? Tal cual, porque la Corte funciona como un tribunal de última instancia y en muchos casos funciona como una nueva revisión, como una última revisión. Y lo cierto es que la Corte lo que tiene que hacer es controlar que todo el procedimiento previo, que para eso está, haya cumplido adecuadamente con las formas, con las garantías constitucionales. Lo que se está discutiendo no es si la Corte va a ser de 5, de 7, de 9 o de 15. Lo que se está discutiendo es cómo va a funcionar la Corte para que funcione justamente como un tribunal que se dedica a temas trascendentes de nivel nacional y no como un almacén de ramos generales. Y sumamos a Vero Urriola-Beitia porque entre justamente los cuestionamientos que recibió este proyecto con el tema de la Corte, la oposición señala que los cambios en el máximo Tribunal de Justicia van a garantizar impunidad, entre otros, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente, le sirve, le viene como anillo al dedo, se podría decir, a la oposición y concretamente a Juntos por el Cambio, esta reforma, porque el intento ha sido siempre polarizar con Cristina Fernández de Kirchner, confrontar Macri-Cristina, y en este escenario, bueno, vuelve a aparecer la vicepresidenta de la Nación argumentando precisamente que el objetivo de toda esta reforma, que es muy compleja, como señalaba Néstor, que no tiene únicamente con la reforma en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene como único objetivo la impunidad. Realmente pensar que hay 11 expertos que aceptan participar de este comité, que aceptan debatir una reforma, que además se va a dar todo un proceso que, como contaba también Néstor, termina en el Congreso con el debate más democrático en el Parlamento. Pensar que únicamente el objetivo es garantizar la impunidad a Cristina Fernández de Kirchner no tiene más que el objetivo político precisamente de volver a confrontar con la expresidenta de la Nación. Pero, Néstor, nos metemos en esta comisión de asesores, ¿por qué? Porque desde la oposición también, creo que a través de un documento, Vero, corregimos, se señala que 8 de los 11 miembros de este consejo asesor son cercanos, o son, no habla de aliados, sino de cercanía política, ideológica con el gobierno nacional, con Alberto Fernández. Sí, hay que tener en cuenta un detalle. En principio, la oposición lo que hace es negar el debate absolutamente. O sea, hubiera integrado quien hubiera integrado este comité de expertos, se hubieran negado porque insisten en que no es el momento oportuno, en este documento señalan esto, para debatir una reforma judicial. De todos modos, al margen del documento de la reforma judicial, hay que decir que esta reforma que plantea el gobierno nacional le sirvió Juntos por el Cambio para unificarse. Venimos hablando hace mucho tiempo de estas diferencias internas que hay entre duros y dialoguistas, halcones y palomas. Bueno, ayer hubo una reunión virtual encabezada por el expresidente Mauricio Macri, que viene entonces a liderar este documento que firmaron todos. Desde Mauricio Macri, pasando por Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta,
Digo, no es un dato menor tener en cuenta este dato. Se unificaron firmando este documento porque creo que es probable que esto sirva para empezar la campaña pensando en el 2021. No descartemos que esto logre unificar a Juntos por el Cambio. Bueno, de hecho, esto ocurrió con este documento, ¿no? La pregunta es, ¿puede una comisión elaborar un proyecto de ley que garantice la impunidad a un funcionario, Cristina Kirchner, Mauricio Macri o como se llamara? Sí, claro, por supuesto que puede hacerlo. Ahora, se van a reunir 11 juristas para pensar, para cranear, para complotar para una cosa de esta naturaleza, y la verdad es que si fuera así, no habría república. No habría forma de seguir adelante con un país porque estamos pensando que 11 de los prestigiosos juristas más importantes del país se complotan para beneficiar o para perjudicar a alguien. Si esto es así, hay que bajar la persiana e irse. Bueno, Elisa Carrió, ¿no? Volvió a reaparecer en la escena política. La primera reacción, ayer anticipábamos algo, la primera en reaccionar fue precisamente Elisa Carrió, exdiputada nacional, que estaba algo así como en un ostracismo político, volvió a aparecer y además sabemos que el caballito de batalla de la coalición cívica es precisamente la justicia. La reacción de Elisa Carrió fue inmediata, no nos vamos a prestar a ningún tipo de acuerdo para facilitar la ampliación del número de la Corte, ninguno. Y abro un paréntesis, en mayo el presidente Alberto Fernández dijo que él no creía que fuera necesario ampliar el número de ministros de la Corte, pero que sí le parecía que era importante escuchar a los expertos, es lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias. Hoy a las 16 la presentación virtual entonces de la reforma. Seguimos ahora.